Muy buenas noches para todos y para todas. Estamos aquí porque vamos a hablar de septenios. Cómo los septenios a mí me han ayudado. Hola, ¿cómo estás, Tati? ¿Bien? ¿Cómo los septenios a mí? Hola, Dubis. Cómo los septenios a mí me han ayudado a conocer realmente quién es Ángela y en qué proceso de su vida está. Entonces lo primero que quiero que entendamos es que los septenios son etapas que se presentan cada 7 años. Es un ciclo. Como todo en la vida, los seres humanos somos cíclicos, ¿cierto? Entonces empezamos un ciclo, terminamos otro, empezamos uno, terminamos otro y así nos vamos por la vida. Los septenios son estos ciclos que inician a partir de los 0 años. Entonces la idea es tomar los septenios de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35, de 35 a 42, de 42 a 49, de 49 a 56 y de 56 a 63, ¿cierto? Entonces nos vamos así, nos vamos en esas etapas. Algo que he aprendido con los septenios es que los septenios a mí me han ayudado para entender y comprender en qué etapa de mi vida estoy. Es decir, si estoy en una crisis, si me da una rabia muy fuerte, si tengo angustia, si tengo ansiedad, si tengo miedo, cualquier cosa, si estoy muy contenta, si se está presentando un bloqueo en cierta parte de mi vida, lo que yo hago, Ángel Ortiz lo que hace es que toma esa clave de los septenios y se devuelve 7 años atrás. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo puede ser que en este instante de mi vida yo estuviera pasando por una crisis X, llamémoslo de un pánico muy profundo, no sé, un pánico cualquiera. Entonces entra ese miedo y yo lo que hago es que me devuelvo. Entonces tengo 33 años, me devuelvo 7 años a los 27 años, perdón, a los 26 años. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso similar o igual que me sucedió? Encuentro el evento y me devuelvo 7 años más, entonces 16 a 19 años. Entonces a los 19 años, ¿qué me pasó? Encuentro el evento y me devuelvo 7 años, o sea, 12 años. Encuentro el evento, intento devolverme hasta los 5 años. Si entre los 12 a los 5 años yo digo no, como que no pasó nada, como que fue los 12 años, entonces ahí en esa información de los 12 años yo empiezo un trabajo interno. Yo empiezo un proceso de descodificar esa información, de mirar de dónde proviene ese evento, esa situación, qué fue lo que me pasó y empiezo a trabajar allí. Esa es mi herramienta para empezar a trabajar en mi ser y en mi interior y empezar a sanar y transformar, ¿cierto? Ahora bien, no solo es saber eso, sino que hay que entender y comprender las etapas de los septenios. Entonces, lo primero que yo miro, entonces, bueno, fue a los 12 años, entonces los 12 años de los 7 a 14 años se presenta un miedo, que es el miedo al cambio, perfecto, entonces era un miedo a cambiar, era un miedo a cambiar algo. Ok, válido, es la etapa en donde yo me estoy energéticamente ya desligando sí o sí de mi mamá, es el proceso de la preadolescencia, de la adolescencia, adolece, es de dolor, duele soltar, duele alejarse de allí. Me estoy reconociendo, estoy conectando con mi esencia, con mi magia, con mi divinidad. Ok, válido, perfecto. Entonces empiezo a hacer, como les digo, como una descodificación de toda esa información y la empiezo a poner como sobre la mesa y empiezo a observar. Ah, es esto, viene de acá, pasó por esto, es esta etapa, me generó esto. Ya sé qué es la emoción, ya sé qué es eso que me está generando este punto en mi vida y empiezo a trabajar allí. Para esa información, pues gracias al cielo, yo siempre he dicho, a mí me ponen primero la práctica y luego la teoría. Cuando yo empiezo todo mi proceso de sanar, yo empiezo a observar dónde tenía patrones repetitivos. Yo no sabía lo que estaba haciendo de forma consciente, más mi ser, mi alma sí lo sabía, por eso lo hacía. Entonces yo empezaba a mirar, hace tanto me pasó esto, hace tanto pasó esto, cuando tenía este novio viví esto, peleé así, me volví así, fui así, fue así.
Entonces empecé a hacer como esa descodificación de esa información, más no lo hacía con la herramienta que tengo actualmente, ¿cierto? Entonces yo simplemente decía, yo cuando más he sentido esta rabia, cuando me dijeron esto, cuando me pasó esto, y empiezo como a mirar. Más no sabía que lo que estaba haciendo era una descodificación de la información que tenía por esta herramienta que se llama septenios. Los septenios, cada 7 años, como se cierra un ciclo, al iniciar otro se presenta una crisis. Entonces ahí es donde uno dice, ¿de dónde viene la crisis? ¿A qué se está ligando esta crisis? ¿Por qué se genera la crisis? Entonces en estos septenios, lo primero que quiero que entendamos hoy es que son etapas que definen el ser, en algún momento definen el ser, al ser humano y al ser espiritual, cósmico, divino, esencia, llámelo como lo quiera llamar, pero al ser. Y esas etapas tienen unos miedos y como tal, pues tienen unas recomendaciones para trabajar y vivir en ellas, ¿cierto? Ángela, pero es que yo ya tengo más de 27 años, pues ya he pasado 2 septenios, voy a terminar el tercero, entonces igual se trabajan. Sí, claro, porque es que si tú te devuelves en 7, 7, 7, 7 y digamos que llegas a los 5 años, pues ya sabes que el foco que hay que trabajar es en los 5 años y es allí donde vamos a poner en práctica las herramientas que tenemos, el conocimiento que se tiene para sanar ese evento, ¿cierto? Sin que sea tan traumático para ese niño que está dolido y está enfermo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo primero que quiero que entiendan es que de 0 a 7 años es la etapa de la conexión con lo humano, es decir, de 0 a 7 años los niños estamos en ese encuentro de dejo de ser un ser celestial, un ser cósmico, un ser divino y tengo un cuerpo físico. Empiezo a sentir frío, dolor, angustia, hambre, cosa que no sentía ya y acá lo estoy sintiendo. Entonces es como caer en cuenta de que tienes un cuerpo físico y de que se está formando un ser en ese cuerpo físico. Esa etapa se rige por el sentido del gusto y por el elemento del agua. Luego, en esa etapa hay un miedo que se llama el miedo al abandono. Por eso a los niños de 0 a 7 años les da tan duro el ingreso a guarderías, a jardines, que tengan un cuidador, porque sienten que mamá y papá los están abandonando. Pero es normal de todos los seres. Como apenas están encarnando en un cuerpo físico y están conectando con este cuerpo físico, pues llega ese miedo al abandono. Estando en esa etapa, lo ideal es que a los niños les permitan conectar con el gusto, el sentido del gusto, entonces darles a probar cosas de texturas diferentes, sabores diferentes, con dureza diferente y empezar a experimentar, que ellos empiecen a experimentar el mundo con el gusto. Por eso los niños todo se lo meten a la boca y todo es para la boca, porque por medio del gusto es que están reconociendo su entorno y es normal. Alguna vez, hace muchos años, yo escuché en Animal Planet, creo que fue, estaban hablando de los tiburones y un experto de tiburones decía, los tiburones no son agresivos, ellos son como los niños. Todo a su alrededor lo reconocen con el gusto, con la boca. Entonces el tiburón simplemente va y muerde. Y pues si lo que mordió fue algo que le generó placer, se lo comió, igual que un niño. Si el niño lo que mordió fue algo que le generó gusto y placer, pues se lo come. Si no, pues lo rechaza. Así son los tiburones. Entonces nosotros en esa etapa somos tiburones. Todo el tiempo estamos con la boca en función de reconocer el entorno y el alrededor. Ahora, ¿por qué el elemento agua? Porque nosotros venimos del agua. Todos los seres humanos venimos del agua. Somos un 70-80% agua y venimos de agua. Nosotros cuando estamos en vientre de mamá estamos en un medio acuático que se llama líquido amniótico. Entonces cuando nosotros nos metemos a bañar, el inconsciente, el subconsciente automáticamente reconoce ese elemento como paz, tranquilidad, seguridad,
como plenitud total. Entonces por eso cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando estamos tristes y nos bañamos, sentimos como una descarga de energía porque el agua literalmente nos lleva de forma inconsciente a conectar con ese recuerdo que aunque conscientemente no lo tengamos, el ser, las células, el cuerpo físico, la energía del cuerpo, la memoria del cuerpo, dice, el agua nos genera confianza, seguridad, tranquilidad y bienestar. Entonces por eso nos conectamos con el agua en esa etapa. Ahora, Ángela, es que yo haciendo el ejercicio me di cuenta que uno de los bloqueos que tengo es entre los 0 y los 7 años. Perfecto, entonces ¿cómo lo debo trabajar? Listo, ya sabemos que a través del gusto y a través del agua, es decir, nos podemos meter a la ducha, nos podemos ir para un río, nos podemos ir para una piscina y decirle al ser que nos ayude a liberar ese trauma, ese dolor, esa herida, ese evento que como niños percibimos de una forma totalmente diferente a lo que realmente era, ¿cierto? Porque los traumas son simplemente percepciones del entorno. La palabra trauma realmente pues no tiene sentido para mí, simplemente se genera un trauma porque según mi percepción pues yo lo asimilo y lo integro de una forma totalmente diferente. Por eso hay personas que son abusadas sexualmente y no tienen traumas, como hay otras que tienen traumas y es dependiendo de la percepción del niño que lo vive. Por eso es. Entonces uno ¿qué hace? Uno empieza, ok, ya sé que es de 0 a 7 años, ya sé que es mi niño interior de esa etapa, entonces trabajo con los elementos de esa etapa, que son el agua y el gusto. Y me llevo al niño a disfrutar de comidas diferentes, de eventos diferentes, de situaciones diferentes y lo meto al agua. Eso a mí me ha ayudado muchísimo para avanzar, para soltar como procesos de dolor que me he permitido vivir y experimentar, valga la redundancia. Ahora bien, entonces de ahí pasamos a la etapa de los 7 a los 14 años. Entonces en la etapa de los 7 a los 14 años, cuando nosotros ya estamos llegando a los 7 años, está empezando el reconocimiento del yo, del ego. Por eso, a partir de los 3 años, 4 años, todo empieza a ser mío. Mío, 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 mío. Y todos los niños, a partir de los 3 añitos, todo lo que tienen a su alrededor es de ellos, porque están tan convencidos de que el entorno les pertenece y se está formando un ser llamado ego que todo les pertenece, todo es de ellos y es normal. Luego de 7 a 14 años llega la etapa de abro mis ojos, ya no solamente es que soy un cuerpo físico, sino que hay mucho más, o sea, hay más que una mamá y un papá, hay más que una casa, ya salgo y veo que hay un barrio, que todo es más grande, que hay todo el mundo por descubrir, que hay todo el mundo por observar, que hay todo el mundo por aprender, ¿cierto? Entonces en esa etapa es la etapa del reconocer ¿yo qué? O sea, ¿qué papel juego yo aquí en esto? ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Como, bueno, ya vi que esto es muy grande y ¿yo qué? Yo y yo. Está el reconocimiento del yo y yo. Entonces son los niños que dicen, yo ya no soy un bebé, yo soy un niño grande, es que yo pienso y empiezan como los niños a tener voz y voto en las conversaciones y empiezan a opinar, ¿cierto? En esta etapa se presenta el miedo a la cercanía. Entonces son niños que se sienten como un poco reprimidos cuando nos acercamos a ellos de forma abusiva, entre comillas. Es decir, son niños que no se sienten cómodos en presencia de otros lugares, que sienten vergüenza, que les dice uno vamos para tal parte y como que sí, pero como que no, que uno es como salude, pero no quiero saludar, mire, dele un beso y un abrazo y ellos son como, pues no, porque es ese miedo a la cercanía. Porque para ellos este espacio es sagrado, es mi espacio, es mío, entonces no te me acerques, no me toques, no llegues hasta aquí porque es que en serio me siento incómodo. En esta etapa
el elemento que nos ayuda es el fuego y el sentido es la visión. Entonces en esta etapa, como está el miedo a la cercanía, lo que se les recomienda trabajar con esos niños es póngalos a visualizar una vela. Trabaje todo el tema de la visión, que cuando salgan a la calle observen todo y que se ve, y entonces yo tengo un juego con mis hijos y es que vamos en el carro y yo les digo, cuando yo no manejo, claro está, yo les digo, vamos a mirar qué dicen las vallas. Y entonces vamos a adivinar, entonces el primero que lea la valla, o el primero que adivine qué dice esa valla, o el primero que vea tal cosa, o somos jugando viendo carros, entonces vamos a mirar, yo escojo taxis, entonces el otro coge bus, el otro coge carros, no sé, rojos, y empezamos, veo un amarillo, veo un bus, veo un rojo, y empezamos a jugar, porque la idea es llevarlos a conectar con la visión, totalmente con la visión, para que vean que el mundo es mucho más que lo que ellos ven y no les tengan miedo y contengan toda esa energía de ese miedo a la cercanía en observar el entorno y el darse cuenta que el mundo no se los va a comer porque ellos salieron de ser el centro de atención a darse cuenta que hay mucho más que ese centro. Entonces por eso es el miedo a la cercanía, porque oh por Dios, o sea, dejé de ser esto y me he dado cuenta que es que aparte de esto hay mucho más y entonces me da miedo que me lastimen, que ese mundo venga y me coma, ¿cierto? Entonces si yo me doy cuenta que tengo una herida de 7 a 14 años, pues voy y trabajo con el elemento fuego, por eso yo soy feliz quemando cartas, yo soy feliz encendiendo velas, yo soy feliz cada que encuentro un evento en mi vida, yo voy y lo escribo, y si veo que es muy muy fuerte, lo primero que hago es irlo a quemar. Yo voy y lo quemo porque me conecto mucho con el elemento fuego y me encanta ver mucho las nubes. Yo soy feliz viendo las nubes, buscándole formas a las nubes, me encanta ver las montañas, buscar la forma de las montañas, cuando las montañas entonces los elementales se manifiestan, entonces qué figura veo, cómo la veo y así, me encanta porque conecto mucho con la visión, ¿cierto? Luego de eso viene, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, hola Sandra. De ahí entonces viene el de 14 a 21 años. Esa etapa es una de las etapas más fuertes de todas. De 7 a 14 es la etapa donde los niños empiezan a manifestar toda la información que absorbieron como esponjitas de 0 a 7. De 0 a 7, o sea, nosotros somos de adulto lo que se haga con nosotros de 0 a 7 años. Porque nosotros de 0 a 7 absorbemos toda la información, somos así como una esponjita. Y chupamos todo lo que más podemos. Pero de 7 a 14 es que empezamos como a depurar esa información y a mirar con qué sí nos quedamos o con qué sí no nos quedamos, qué nos tomamos propio, qué no nos tomamos propios. Y ahí es donde se generan todas las heridas de infancia porque nos hemos tomado procesos de papá y mamá como propios que no eran propios. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer esa descodificación que le digo de la información y a mirar, ok, entonces mi herida, mi trauma, mi proceso, llámenlo como lo quieran llamar, viene de 7 a 14 años. Entonces yo me pongo a mirar el juego de cartas que tengo y empiezo a observar, esto era mi papá, esto era mi mamá, pero yo no vibro con esto, pero a mí no me parece que esto sea así, entonces lo suelto y lo devuelvo. Es como devolver regalitos, porque no nos pertenecen. Ya. Ahora, de 14 a 21 años viene la etapa, para mí es una de las etapas más fuertes de todas del ser humano, porque es la etapa en donde energéticamente ya nos estamos desprendiendo del cordón umbilical energético de mamá, es decir, hasta los 14 años más o menos, nosotros, o hasta donde empieza Cata, porfa ponme bien la pregunta que no entiendo, porque uno cuando ha tenido experiencias duras y quedó ahí. Entonces, a partir de los 14 años empieza un desprendimiento energético ya total del cordón umbilical con mamá, que eso va aproximadamente hasta los 21 o 25 años dependiendo del ser. Ok. Lo que pasa, Cata, déjame terminar esta parte y ya te contesto, listo. Entonces, para que no se me pierda la idea. Entonces,
a partir de la preadolescencia, que en unos niños empieza antes de los 14, hasta la adultez, que en unos niños se da hasta los 25 años, en otros hasta los 21, dependiendo del ser, dependiendo como del nivel evolutivo, entre comillas, llamémoslo, yo digo más que el nivel de adaptabilidad del entorno. Entonces se da ese desprendimiento del cordón umbilical y por eso se da la preadolescencia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer quién soy yo. O sea, ya no trabajo en el yo soy, sino en quién soy yo. De 7 a 14 es yo soy. Yo soy un niño grande, yo soy esto, yo soy esto. De 14 a 21 es quién soy yo. Venga, es que el ser dice, yo no era como mi mamá, pues es que yo estaba pegado a mi mamá, yo ahora porque me estoy desprendiendo de mi mamá, o sea, yo no soy mi mamá, ay, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y empieza todo ese proceso como de adaptabilidad y de encontrar dónde encajo. Entonces, en mi caso, yo pasé por rockera, metalera, punkera, no punkera, gótica, para ver dónde encajaba, para ver dónde caía. O sea, yo solamente pasé por esas etapas. Entonces, o yo era rockera, o era metalera, o era super mega punkera, o era gótica, y como que a ver dónde iba a encajar, a ver en qué parte de la sociedad iba a caer yo, ¿cierto? Ahí es donde se da la rebeldía, entonces hay niños que salimos mucho a la calle, hay otros que no quieren la calle, hay unos que se la llevan súper bien con la familia, hay otros que no quieren saber nada de la familia y es porque están en ese proceso de descubrir quiénes son, porque no saben quiénes son, porque se están desprendiendo de la energía de mamá y están sintiendo que se están quedando sin base. Por eso la adolescencia es una etapa que si uno no la sabe manejar con los hijos, pues entra ¿cómo se dice? Se me fue. En conflicto, por decirlo de alguna manera, con los hijos, y allí es donde uno como que miren, este tan grosero, tan rebelde, no hace caso, no sé qué, no sé dónde, y el pobre hijo está que no sabe ni quién es él, o sea, ni él mismo se entiende, ni él mismo se halla, ni él mismo se conoce, y la mamá y el papá le están diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es que te tienes que vestir así, es que tienes que hablar así, es que no puedes y el muchachito está así, más con todo su revolcón emocional por dentro, que dice, no sé quién soy, o sea, estoy perdido. Entonces vienen los problemas académicos, vienen los problemas familiares, vienen un montón de cosas, ¿cierto? En esta etapa se presenta el miedo al cambio, me da miedo cambiar, me da miedo salirme de la zona de confort, ¿cierto? Porque como estamos en una zona de confort donde nosotros nos identificamos con la energía de mamá, y nos damos cuenta que esa energía ya no va más, entonces empezamos a pelear por miedo a cambiar esa zona de confort. Aquí el elemento es el aire y el sentido es el tacto. Entonces lo ideal en esta etapa es ayudarle a nuestros hijos sacándolos a caminar, conectando con el aire, enseñándoles a respirar de forma consciente, llevándolos, no sé, a acampar, a pasar una noche agradable, conectando con la naturaleza y poniéndolos a hacer algo manual. Venga, hagamos pulseras, venga, pintemos, venga, le enseño a hacer crochet, punto de cruz, a tocar un instrumento, a amasar, yo qué sé, ponerlos a trabajar en lo que es el tacto, a trabajar las manualidades, a que conecten con esa magia de las manos y la creatividad, para que así ellos empiecen a encontrar como su centro y empiecen a enfocar su energía en otra cosa y no se descentren por completo pensando en quién soy yo, y no se les obliga a hacer lo que nosotros queramos. Que es que yo quiero que tenga el pelo largo y él se quiere calviar, que se calvee. Que es que, por Dios, se quiere pintar el pelo de colores. ¿Qué te quita y qué te pone que se pinte el pelo de colores? O sea, está encontrando su identidad. ¿Por qué no orientarlo y ayudarlo? Que se quiere tatuar, se le explica lo que abarca tener un tatuaje de por vida, todo lo que eso incluye, la responsabilidad que incluye rayarse el cuerpo de por vida, porque esto no se borra, esto es de por vida, que se quiere hacer un piercing, que se quiere hacer una extensión en la oreja,
es de orientarlos, más no de pelearles y de ponerse en contra de ellos, sino de mostrarles caso a caso lo que puede pasar. Un ejemplo, yo a mi hija le he dicho mucho, el día que tú quieras probar alcohol, me dices a mí y yo me siento contigo y me emborracho. No importa, yo me emborracho. Entonces ella se ríe y yo le digo, prefiero que te emborraches conmigo a que lo hagas con un amigo en la calle, que te puede dejar tirada, que puede que no te cuide. Tú te emborrachas con mamá y mamá te va a cuidar. ¿Lo quiere hacer? Hágalo. No hay problema. Pero ella sabe que eso se lo permito después de los 14, 15 años. Antes no. También le he dicho, el día que tú quieras probar algún tipo de droga, me dices a mí y yo miro hasta qué punto te puedo dejar probar algún tipo de droga. O te explico, o le explico, es que hay drogas que son demasiado adictivas que con un solo consumo ya te vuelve adicta totalmente y puede generarte esto, puede generártelo. O sea, es de hablar muy abiertamente con ellos de realmente lo que es cada situación y cada cosa. Con ella me he sentado a hablar del ciclo menstrual, de la importancia que es saber cuándo le llega, que el cuerpo le va a cambiar, que va a empezar a sentir ganas, esto y lo otro, que se tiene que cuidar, que el cuerpo habla, físicamente está diciendo que está lista para engendrar un bebé, pero que si ella cree que va a estar conscientemente lista para tener un bebé, entonces yo la pongo como en ese paradigma y la voy educando. Ella tiene 9 años, va para 10. Y son temas que se hablan en mi casa porque hay que írselos inculcando, no para que le coja miedo, sino para que les tenga respeto a estas cosas. Entonces, de 14 a 21 años, lo que uno hace con esas personitas es llevarlos a conectar con la naturaleza y llevarlos, claro, y también le hablo de sexualidad, es que también le hablo de sexualidad. Entonces, es de llevarlos a conectar con la naturaleza y de meterlos en algo o ponerles en la mesa cosas que tengan para hacer con las manos, como venderles la idea de qué te gustaría hacer o sea, qué manualidad te gustaría hacer o qué quieres aprender a hacer y conectarlos ahí para que ellos no sufran ese miedo al cambio así de forma radical, ¿cierto? Luego de esa etapa viene la etapa de los 21 a los 28 años. La etapa de 21 a 28 años es una etapa donde nos da miedo la monotonía. Entonces es una etapa donde nos enfocamos en crecer y en ser y nos da miedo la monotonía porque en las mujeres tenemos la creencia que si antes de los 30 años no te casas y tienes hijos te deja el tren. Y en los hombres se presenta mucho antes de los 21 porque a los hombres les enseñan que tienen que empezar a trabajar desde muy jóvenes y tienen que empezar a generar ingresos para poder invitar a la novia, para poder salir con los amigos, para poder ser hombre. Entonces entra ese miedo a la monotonía, entra ese miedo como, ¿y yo ahora qué voy a hacer con mi vida? Y entonces es ese pánico de, pucha, tengo tantos años, no me gradué de la universidad, no he sido nadie, no he logrado nada, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es un montón de cosas que le pasan a uno y aparte de todo es como esa forma de la sociedad, nosotros como forzarnos a ser independientes. Entonces es como, y es la necesidad del ser también de salir de casa porque ya no conecto con mamá, porque ya no conecto con papá, porque estoy cansada de las leyes de la casa, porque ya no quiero más. Entonces uno cree que saliendo de la casa ya es todo maravilla y es normal esa etapa. Y aquí el elemento es la tierra y el sentido es el olfato. Entonces aquí lo ideal es, volvemos a lo mismo, vaya, acampe, camine descalzo en la naturaleza, permítase conectar con los olores. Cuando nosotros desarrollamos el sentido del olfato y conectamos con los olores que nos rodean, estamos activando la glándula pineal y el ser superior. Porque si ustedes ven, cuando nosotros hacemos respiración consciente, en el ser, en el cuerpo físico, entra oxígeno conscientemente y eso ayuda a la activación de todas las células, de todas las glándulas, empezando por la glándula pineal.
Y la glándula pineal es la glándula que conecta con el yo, porque es la glándula de la conciencia. Entonces esa glándula es la que tiene toda la información del ser que yo soy, no del cuerpo Ángela, sino del ser que realmente soy, y al conectar con el olfato activo la glándula y conecto con mi ser superior. Entonces allí uno lo que hace es salir a la naturaleza, estar descalzo, conectar con los olores y activar esa conexión con el ser superior y poder tener más claridad sobre el propósito de vida, el plan de vida y todo lo que se vino a hacer, ¿cierto? Después de los 28 años viene la edad de los 28 a los 35 años, y esa es la etapa en donde hacemos por tener, no hacemos por ser, sino por tener, porque en esta etapa se presenta el miedo a la pérdida. Tengo miedo a perder mi familia, tengo miedo a perder mi estatus laboral, social, tengo miedo a perder mi empleo, tengo miedo a perder esto, tengo miedo a perder lo otro. Entonces se generan esos miedos y es una etapa. Entonces es una etapa donde realmente nosotros tenemos muchísimo miedo a desaparecer, como digámoslo así, del entorno que nos conoce. Por eso en esta etapa, cuando empezamos este despertar de conciencia, cuando nos abrimos a conocer quiénes somos realmente, se empiezan a alejar personas, familias, amigos, conocidos, y lo primero que hacemos es sentir pánico de que estoy haciendo mal, que ellos se están alejando. Entonces yo briego a no a seguir haciendo lo que estoy haciendo por seguir estando en ese lugar, porque nos da miedo a perder todo lo que en tantos años hemos construido, y que llegue algo y no lo quite sería fatal, ¿cierto? En esta etapa el elemento, me perdí, es el éter, ya me acordé, el elemento es el éter y el sentido es el oído. Entonces en esta etapa lo importante es aprender a escuchar tanto el entorno como a nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos a escuchar el entorno, aprendemos automáticamente a escucharnos a nosotros. Yo no puedo decir que yo me escucho yo cuando yo no escucho mi entorno, ¿cierto? Entonces, si yo escucho mi entorno, si yo escucho lo que me dice mi pareja, si yo escucho lo que me dicen mis hijos, si yo escucho lo que dice mi mamá, mi papá, si yo escucho lo que dicen mis amigas, si yo escuchar es permitir que el otro hable sin interrumpirle, esperar a que el otro diga todo lo que tenga que decir y no contestar defendiéndome de un ataque que no es real. Simplemente yo escucho, me permito escuchar lo que tenga para decir, integro lo que me sirve y lo que no lo dejo pasar, y dependiendo de lo que a mí me sirve, entonces yo respondo, porque no me están atacando, me están nutriendo. Entonces cuando yo aprendo a escuchar el otro, pues aprendo a escuchar mi ser y por ende aprendo a escuchar a todo el universo, a todo el cosmos, a todo lo que se manifiesta a mi alrededor, tanto los seres de luz como los de oscuridad, porque todos están ahí. Entonces uno aprende a escuchar y a diferenciar quién sí y quién no, y en especial uno aprende a escuchar el ego. Entonces cuando yo aprendo a escuchar el otro, aprendo a escuchar mi ego, y aprender a escuchar el ego es una gran herramienta para no dejarse sabotear por él. Por ejemplo, en mi caso, esta semana, después de que mi abuelo fallece, he tenido un montón de encontrones de pensamientos. Yo escucho mi ego, escucho lo que él tiene para decirme y simplemente lo dejo hablar y le explico. Yo a mi ego lo trato como un niño de 5 años, porque para mí es un niño de 5 años que habla y 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 pelea, porque es caprichoso, porque es mimado, porque es rebelde, porque cree que lo que dice es ley. Entonces yo le explico y ya. Entonces yo me aprendo a escuchar, yo me escucho, yo ya no me callo, yo me escucho, y dependiendo de lo que él me está diciendo, pues yo observo de dónde viene eso y hago la tarea, ¿cierto? Después de esa etapa viene la etapa de los 35 años a los 42 años, que es una etapa donde yo me conecto con el ser maestro, con querer enseñarle al otro lo que yo he aprendido. Es una etapa de apertura a entregarme, a servir,
pero se repite el año y esto es lo que se llaman miedos espejos y estos miedos espejos se van a repetir durante toda nuestra vida. Entonces, de los 28 a los 42 años es el mismo miedo y es miedo a la pérdida. Entonces, ¿cómo trabajo yo ese miedo? Ok, el trabajo para ese miedo es con el elemento del éter, que soy yo. El éter es mi esencia, soy yo. Los que no se han visto la película El Quinto Elemento, véansela, es muy vieja, pero ahí explican que el quinto elemento es el ser como tal. Entonces, el éter soy yo conecto con mi esencia, con mi energía y aparte de todo me permito escuchar el entorno y en especial a mí mismo. Trabajando eso, entonces... Ay, tan linda Sandra. Entonces ahí, cuando uno se escucha, uno aprende muchísimo a conocer realmente quién es uno, dónde están sus falencias, dónde están sus fortalezas, dónde está eso que lo ayuda a ser, ¿cierto? Después de los 45 años viene la etapa de 45 a, de 42, a 49 años y es una etapa donde me estoy conectando nuevamente con el ser espíritu, con volverme más espiritual, pero sin desconectarme de la humanidad. Entonces es como una etapa donde soy espiritual, pero soy humana y entiendo como esa unidad, ¿cierto? Y me centro allí. Entonces en esta etapa se repite el miedo a la monotonía, nos estamos devolviendo. Entonces ya sabemos que para trabajar el miedo a la monotonía, pues conecto con la madre naturaleza y con el olfato. Luego de los 49 a los 56 años, viene una etapa de conexión con la esencia. Y es una etapa donde queremos ser espirituales, donde no nos queremos meter en la vida de nadie, donde queremos estar con nosotros mismos, donde no queremos absolutamente nada, sino estar yo con yo y ya, ¿cierto? Y en esa etapa se presenta el miedo al cambio. Entonces volvemos a lo mismo, nos vamos devolviendo, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta los 63 años. A partir de los 63 años, de los 56 a los 63 años se da el miedo a la cercanía y de los 63 años en adelante es la etapa donde sí o sí somos sabios, donde sí o sí nos conectamos con la sabiduría. Por eso yo les doy un consejo: si tienen a sus abuelos vivos, escúchenlos, vaya, siéntense, escuchen sus historias, escuchen todo lo que ellos vivieron, escuchen cómo se conquistaron, cómo se conocieron, cómo vivían, qué hacían, todo, porque hay mucha información y hay sabiduría. Yo amaba sentarme a preguntarle a mi abuelita cómo conoció a mi abuelo, cómo fue su proceso de matrimonio, todo, y ella me lo contaba y me lo recontaba y me lo recontaba y aprendí muchísimo de la historia de mi abuela. También disfrutaba escuchar las historias del abuelito de mi esposo. Entonces yo me acuerdo que yo me iba todos los días para la casa del abuelito de mi esposo cuando Mariana estaba recién nacida a llevarle la niña y yo le decía a él: cuénteme cómo conoció a doña Alicia, cómo la conquistó, cómo vivía. Entonces él me contaba las historias, que cuando trabajaba en Fabricato, que cuando hacía esto, que cuando hacía lo otro, que él vivía no sé en qué pueblo, no me acuerdo, entonces que su esposa era la más linda y que la conquistó, y entonces es muy bonito escucharlos hablar porque ellos entregan mucha sabiduría. A partir de los 63 años nos volvemos sabios y solamente queremos conectar con la esencia divina. O sea, aquí no importa si comemos, no comemos, si hablamos, no hablamos, porque estamos en total conexión con nuestro propio ser. Pero también se manifiesta el miedo al abandono. Entonces por eso los abuelitos son constantemente: ay, ¿por qué no vienen? Ay, ¿por qué no llaman? Claro, se olvidaron de uno, es que como ya uno no les sirve, y son como esos reclamos porque están en esa etapa de miedo al abandono. Entonces ahí es donde uno se conecta con ellos y entiende que es un proceso normal de la edad y los acompaña y está ahí presente. Entonces eso, cuando yo aprendí todo esto, yo amaba llamar a mi abuela y llamar a mi abuelo y estar para ellos, porque yo decía: debe de ser muy barro uno con esos años encima. Mi abuela fallece a los 91 años, como 3, 4 meses. Mi abuelo fallece a los 91 años,
8 meses después. Entonces es muy barro uno decir con 91 años y que mis abuelitos se sientan abandonados, pues no es justo, ¿cierto? Entonces yo aprendí esto hace 2 años y desde que yo aprendí la teoría, yo la empecé a aplicar en mi vida y empecé a trabajar mucho más fuerte en eso, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para los abuelitos también se trabaja el miedo al abandono con el agua y con el gusto. Por eso a los abuelitos les encanta tanto el dulce. Y si usted les lleva un postre, un helado, lo invito a almorzar y a comer algo diferente, son felices porque están conectando con esa esencia y están dándose cuenta que ese miedo al abandono no es real y que simplemente es algo natural del ser, pero que no va a pasar, ¿cierto? Entonces la invitación es a que hagamos esto. Ahora, la pregunta de Cata que decía, ¿por qué hay personas que pasan por momentos dolorosos y los bloquean? A ver, la mente humana es muy tesa, ella es demasiado tesa. La mente humana es regida por el ego. Entonces el ego es el mejor amigo del ser humano, para llamarlo de alguna manera. El ego no es malo, el ego es el mejor amigo, el ego es un guardián. Entonces si yo tengo un evento doloroso, un evento fuerte que marcó mi vida, que me generó cierta herida profunda, pues ¿cómo hago yo? Yo como que elegí, no recuerdo nada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cojo una cajita en mi mente, no sé si se han visto Ralph, el Demoledor. Esa película da como la imagen de lo que quiero explicar por si se la han visto, cuando Ralph hace el reclamo de por qué Vanellope no sale en el juego si es la carátula del juego. ¿Qué hizo Turbo? Fue y cogió la cajita de la memoria y la desconectó. Él va y desconecta la cajita de la memoria del juego, entonces todos los miembros del juego no recuerdan a Vanellope, no recuerdan que es una princesa, no recuerdan que es la que rige el juego, no recuerdan nada. Entonces exactamente lo mismo. Yo tengo en mi memoria, entonces en mi memoria hay una cajita que se llaman malos recuerdos. Entonces yo meto en mi cajita todos los malos recuerdos, los dolorosos, los fuertes, los que me frustraron, los que causaron en mí una herida dolorosa. ¿Y qué hace el ego? La guarda y se la mete para en un bolsillo. Y él dice, ok, perfecto. Entonces tú no quieres recordar esto porque fue muy fuerte. No te preocupes, yo no voy a dejar que lo recuerdes. Porque el ego nos protege de cualquier dolor y sufrimiento que podamos sentir en esta existencia. ¿Cierto? Entonces eso es lo que pasa. La mente humana es tan sabia, es tan inteligente y el sistema inmunológico es tan sabio y es tan inteligente que se cuida solo del dolor y del sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿A quién le gusta estar llore que llore? A nadie. Entonces, ¿qué hace la mente? Ok, bloqueo esos recuerdos para no sufrir, para no llorar, para no volverlos a traer a colación, ¿cierto? Y muchas personas tienen parte de su niñez bloqueada, es por ello, porque algún evento doloroso y fuerte sucedió y no quisieron volverlo a revivir. Entonces son palabras como las siguientes. Yo no quiero, un ejemplo, papá dejó a mamá X y mamá lloró mucho y se vio muy mal. Entonces uno ver a mamá mal cuando la mamá es la heroína, cuando la mamá es la persona que no sufre, y más en la época en que nosotros nacimos, que era casi que prohibido que mamá llorara porque mamá tenía que ser súper mega fuerte. O sea, hoy en día es que nos permitimos las mamás decirle a nuestros hijos, estoy triste, estoy llorando, me siento mal, pero antes eso no se hacía. O sea, uno ver a mamá llorar era algo caótico porque uno decía, mamá es la fuerte, ¿cómo va a llorar? Entonces la memoria dice, no me permito ver a mamá llorar, y muchos niños ven a mamá llorar y hacen esto. Porque está llorando mamá y se llenan de pánico. Entonces la mente automáticamente dice, ver llorar a mamá es malo y nos hace daño. Ok, guardemos la información y no la saquemos. Entonces, Cata, bueno o malo, yo soy de las que digo, ya nada es bueno, ya nada es malo. Simplemente es.
Si tú sientes que tu vida está plena y feliz con esos recuerdos reprimidos y no trayéndolos a colación, perfecto. Pero si tú dices, es que en este momento de mi vida tengo esta situación y no sé de dónde viene, y cada que me van a llevar a encontrar eso en la niñez, no lo recuerdo, pues entonces ahí es donde uno dice, no es tan bueno, porque es allí donde está el bloqueo y tú no te permites abrirlo porque no quieres sufrir, porque no quieres enfrentarlo, y eso te está trayendo hoy en día esta situación. Entonces es de reconocer que las heridas nos causan ciertas limitaciones a nuestro ser en la actualidad si no se sabe manejar. Por eso les quise dar este tema, porque para mí este tema es de los que yo más amo, porque es con el que yo más he conectado y el que yo más aplico en mi vida. Entonces, si algo pasa súper fuerte en mi vida, que yo diga miércoles, ¿qué pasó? Que me sacudió, que como que me hizo así, yo como que, ay Dios mío, ¿qué fue esto? Entonces yo cojo y me devuelvo. ¿Cuándo fue la última vez que yo me sentí así? No me devuelvo cada 7 años, sino que yo empiezo a ver como un retroceso de cuándo fue la última vez que sentí lo mismo. Y después de esa vez, entonces yo miro cuántos años pasaron de esta última en la que anterior. Entonces pasaron 5 años, entonces ya me di cuenta que es de cada 5 años. Entonces cada 5 años me voy yendo hasta que encuentro. Y cuando encuentro, entonces ya me digo, ok, un ejemplo, fue a los 8 años. Perfecto. Miedo a la cercanía, ok, válido. ¿Qué pasó? Empiezo a descodificar esa información y a mirar qué me muestra esa información para yo empezar a sanar, a trascender y a transformar todo eso que pasó en mi interior. Esto para mí es una de las herramientas más bonitas que el universo me pudo explicar, porque yo no sabía lo que hacía. O sea, yo me devolvía, pero no llegaba al punto de entender que era un miedo, que era una etapa, que en esa etapa vivía tal cosa, que esa tal cosa me llevaba a tal otra. Entonces, cuando yo aprendí a ver eso, yo soy de las que, dependiendo de la etapa, yo conecto con el sentido y con el elemento de esa etapa, y me ayudo a través de ello, o sea, a través de ello me ayudo. Entonces encontré una etapa que era con la tierra, entonces planto plantitas, aparte de todo hago manualidades, que entonces con el agua, me encanta el agua, como buena cáncer que soy, amo el agua, entonces todos mis procesos son en agua, todo lo hago en el agua. Que estoy triste me meto a la ducha a llorar, que estoy contenta me meto a la ducha a agradecer, que voy a canalizar me meto literalmente a la ducha a canalizar. Yo no tengo perjuicio de ninguna clase, yo en la ducha canalizo todo lo que tenga que canalizar. Cuando tengo una consulta con una persona, me meto a la ducha, siempre me meto a la ducha y pregunto a esa persona qué requiere. Y eso es bendito, o sea, eso es súper mega bendito. Para mí el agua es lo más maravilloso del mundo mundial y la amo. Aparte de que conocí esta información, entonces me conecto mucho más con ella. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Este tema lo vamos a ver mucho más a fondo cuando saque el curso de la maestría del ser. Es uno de los temas que les voy a enseñar para que aprendan a ser sus propios maestros. Estoy muy feliz de poder entregar todo esto que yo me he puesto antes de que me lo explicaran. Ha sido una cosa brutal, cada día darme cuenta de que me conozco antes de la teoría. Y cuando la teoría me llega es como, ya entendí, ok, eso fue lo que yo hice, ok, esto fue lo que yo viví. Entonces es muy bonito. Yo no les estoy hablando de algo que yo no haya hecho, yo no les estoy hablando de algo que simplemente recibí por recibir, no. Por ejemplo, les voy a mostrar que estoy en un proceso de conocerme por medio de dibujos. Y este dibujo lo amé. Este dibujo es el odio como yo lo veo y este es el amor. Y yo escribí: para mí el odio es un ser muy poderoso, fuerte, contundente y veraz, que cuando le vemos en realidad se expresa con el amor más profundo del ser. Mi odio habla con amor. Entonces me estoy conociendo a través de dibujos.
Y este para mí es la destrucción y la creación. Así, este es mi dibujo de destrucción y de creación. Entonces, yo no les hablo aquí de nada que yo no haya hecho. Para uno manejar la información con los hijos, pues se equivoca mucho. Obvio, claro, y es normal porque es que a nadie le enseñan a ser mamá. O sea, yo no les puedo decir que yo soy la mamá perfecta, yo también me equivoco. Primero porque pues fui educada por una mamá, ¿cierto? Por unos abuelos. Entonces en mí está la información de mi mamá y de mis abuelos. Cuando empecé a hacer conciencia de cómo les hablaba más a la niña, porque la niña pues le lleva casi 5 años al niño. Entonces cuando yo empecé a caer en cuenta de cómo era que le estaba hablando a mi niña, empecé a cambiar. Pero no es fácil, o sea, eso no es de la noche a la mañana, es de empezar a hacer conciencia en qué momento lo trato así o lo trato así, ¿cierto? Por ejemplo, cuando algo pasa con ellos, yo lo primero que les digo es métanse a bañar, literal, métanse a bañar. Mami, sí, yo sí, métanse a bañar, lleven juguetes, jueguen. Ellos son felices en la ducha, metiendo sus Barbies, sus superhéroes, se demoran eternidades en la ducha. Nosotros no le decimos que no, se quiere bañar, báñese. Eso sí, llenen la ponchera, cierren el agua, tampoco permitimos que boten agua, pero que estén con el agua, que jueguen con el agua, ¿cierto? También con la niña que ya está más grande, entonces yo le digo a ella, ¿quieres? Escribe todo lo que está sintiendo, dale, escribe. Ella escribe, rompe y yo, préndelo. Y cuando ella se enoja, ya no me dice, o sea, yo ya no le tengo que decir nada, ella solita se mete a su habitación, escribe todo lo que tiene que escribir y me dice, mami, ¿puedo quemar esto? Claro, bien pueda, quémalo. Yo no le digo que no, ella lo quema, ella se queda mirando el fuego y lo quema. Entonces es de enseñarles a cómo vivir cada proceso según la etapa en la que están. Pero no es, o sea, no es de la noche a la mañana, no es súper fácil, no. Me siento honrada y agradecida porque seas mi guía, mi inspiración. Gracias por el apoyo siempre, enseñarme tanto. ¡Ay, tan linda, Tatis! Yo estoy muy orgullosa de ti, Tatis, supremamente orgullosa de ti porque puedo dar fe de que te has puesto la camiseta y has hecho la tarea. Es con todo el amor, con todo el amor, Tatis. Entonces, cada cosa es paso a paso. O sea, yo siempre le digo a las personas, vamos paso a paso. O sea, yo no empecé hoy, yo no empecé hace un mes, yo no empecé hace un año. Yo llevo en este cuento muchísimos años ya. O sea, ya llevo más de 7 años que empecé a trabajar en mí, a buscar quién era yo realmente, a conectar con quién era yo y a empezar a quitarme caretas y máscaras que me habían puesto en la familia, en la sociedad, en el entorno. Y todavía me sigo quitando caretas y todavía me cuesta relaciones con mi familia, con mi entorno, con todo el mundo. Pero estoy en eso y esto es de toda la vida, o sea, esto no es de sí, ya, no, esto es de toda la vida. Cuando a mí me dijeron, tú vas a enseñar lo que es la maestría del ser, tu misión es la maestría del ser, yo recuerdo tanto que yo lloraba porque yo decía, miércoles, ¿qué me iba a pasar en la vida para yo ser maestra de mí misma? Y lo vi muy grande y lo vi como muy tenebroso. Y es constantemente, todo el tiempo, aprender quién es uno realmente, quién soy realmente. Entonces, en el momento en que yo asumí esto, yo pensé que la maestría del ser era un tema X cualquiera. No, es una frecuencia. Es una frecuencia donde nos están llevando nuestras almas, nuestros seres, a conectar con esa frecuencia para poder trascender y evolucionar. Porque si nos quedamos sin conocer quiénes somos, pues no podemos conocer y entender el entorno en el que estamos viviendo y no podemos conocer y entender a la persona que está con nosotros y por eso juzgamos, criticamos de todo. Entonces, a mí me llega una persona con X historia, con X proceso y lo primero que le digo es tranquilo, no te preocupes, aquí no te vamos a juzgar, no te vamos a decir nada, aquí simplemente te voy a guiar y te voy a orientar y la información la tienes tú. Yo simplemente te voy a abrir el camino, te voy a poner las herramientas,
pero realmente la información y la solución la tienes tú, porque tú eres el que ha vivido esa historia, la que ha vivido esa historia, tú eres el que ha pasado por ese proceso, no yo. Yo te voy a entregar las herramientas que a mí me sirvieron, te voy a ir acompañando paso a paso, pero en sí, el que tiene toda la solución y las respuestas en las manos eres tú, no yo. Entonces a eso quiero a lo que vayamos todos. Todas las personas tienen las respuestas en sus manos. Todas las personas tienen esa capacidad de conexión con su ser. Es de saber escucharlo y entenderlo. Y para ello, pues yo tengo que saber de dónde provienen las situaciones por las que estoy pasando. Si yo no sé de dónde proviene la situación por la que estoy pasando, pues ¿cómo la voy a solucionar? No tengo cómo, ¿cierto? Y muchas personas creen que existe la fórmula mágica. Y no hay fórmula mágica, la única fórmula mágica es conócete. Conócete y ahí encontrarás la respuesta. Si tú no te conoces, pues no vas a poder encontrar respuesta. Es así de simple, porque nadie va a venir a decirte lo que tú no sabes. Porque si tú no lo sabes, pues ¿cómo lo voy a saber yo que no he vivido tu vida? Y puedo ser mi canal de luz y puedo ser mi canal angelical y ellos me pueden decir es por aquí, es por allá, pero si la persona no se conoce me lo va a negar totalmente y no va a conectar. Y por más que yo le diga, me están diciendo, no, así no es perfecto, válido, no entro a pelear. Lo que tú digas es perfecto, ya, no entro a pelear. Porque cada persona conoce su historia, mas tampoco quiere decir que no le crea a los ángeles. Le creo 100% a ellos, pero no peleo con la persona. Yo la dejo que avance, que avance, que avance, y en el momento menos pensado, voilà, solita encontró la respuesta. Y a los meses me llaman y me dicen, Ángela, sí tenías razón. Era eso, era eso, era eso. No, tranquila, no hay problema, yo no quiero tener la razón. Yo quiero que te encuentres la solución. Es que a mí me den la razón no me sirve. A mí me sirve que encuentren la solución y punto, se acabó. Entonces no sé si tienen dudas, preguntas o inquietudes o qué más quieren saber. Cuéntenme, los escucho, los leo y si no, les agradezco infinitamente a todos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por acompañarme. Amo hablar de estos temas porque realmente amo hablar de lo que me ha llevado a mí a conectar con mi esencia y con mi ser. No es algo que se hace de la noche a la mañana, no es algo que se hace ya, no, ya aprendí, ya, no. Es paso a paso, poco a poco. Yo soy de las personas que digo, habemos personas que solitas nos damos cuenta, más hay otras que requieren acompañamiento. Entonces, si tú ves que sola no eres capaz, pues pide ayuda, pide guía. Hay miles de terapeutas, hay miles de personas que conocen del tema, hay miles de personas que te pueden ayudar a transformar tu realidad, pero busca ayuda. Puede que sea yo como puede que sea otra persona. Yo soy de las que digo, hay para todo el mundo. Entonces yo no peleo con eso. Cada quien sabe en dónde es y con quién es. Yo estoy abierta a recibir al que vibre conmigo y al que quiera llegar aquí. Les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Son procesos con dedicación y acompañamiento. Eso no son hace ni débiles ni menos. Sí, total, tatis. No nos hace ni débiles ni menos. Solo que yo sí sé que hay personas como yo que solitas podemos. No sé qué tenemos dentro, pero solas podemos. Y eso me lo han dicho mucho y yo me siento muy orgullosa de mí por eso. No porque me dé pena de un terapeuta, no. Es porque sola he sido capaz de salir adelante y de transformar mi vida. Pero también sé que hay otros que requieren ese empujoncito. Entonces no está mal pedir ayuda. No está mal decir, hey, te necesito. Aquí estamos abiertos para recibir. Si esta información les llegó, si esta información les gustó, si esta información les tocó el alma, entonces para que porfa la compartan, la repliquen, le den me gustan y hagamos que llegue a muchas personas más, porque sé que en este momento hay muchas personas que realmente no entienden y no comprenden qué es lo que pasa en su ser realmente. Les amo muchísimo, les honro infinitamente, les agradezco a todos por estar aquí. Fue un honor contar una de las herramientas que más me encanta poner en práctica en mi vida. Amo la herramienta de los septenios, es algo que a mí me apasiona totalmente y aquí se las compartí con mucho amor. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Chao.